2 Corintios 3:18, Pablo dice esto: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahora, no es un pasaje muy fácil de interpretar, pero sí se me hace que algunas cosas quedan claras. Esta palabra, cuando dice ahí que estamos contemplando como en un espejo, es una sola palabra en el griego. Y significa eso, cuando tú contemplas algo o tu imagen en el espejo. Aquí lo interesante es que Pablo dice, nosotros contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, y luego dice, estamos nosotros siendo transformados en esa misma imagen que estamos viendo. Y aquí lo interesante es saber, bueno, ¿qué es la imagen que vemos? Si estamos viendo en un espejo, pues podríamos decir, pues nos estamos viendo nosotros mismos. Inclusive la nueva versión internacional dice, nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. La interpretación de la nueva versión internacional es que nosotros estamos reflejando a Cristo. No me gusta mucho esa traducción porque luego como que no tiene mucho sentido, que dice que estamos siendo transformados en la misma imagen. En otras palabras, hay una imagen que se ve ahí que nosotros todavía no somos, pero que vamos a ser transformados, vamos a ir de gloria en gloria. Bueno, lo que quiero que tomen en cuenta de este pasaje solamente es esto. Nosotros necesitamos contemplar la gloria de Cristo para que luego esa imagen de lo que estamos percibiendo, de alguna manera nosotros, por obra del Espíritu, como dice ahí, por obra del Espíritu, seamos transformados en lo que estamos viendo. ¿Okay? Nosotros tenemos que contemplar la gloria de Cristo, ver a Cristo, y luego de alguna forma por la obra del Espíritu Santo nosotros somos transformados en un proceso gradual de gloria en gloria, de gloria en gloria, de paso en paso, de punto en punto, en lo que estamos percibiendo en Cristo Jesús. Y yo quiero proponerles que ahí es donde empieza el discipulado. El discipulado no es que se te diga a ti lo que debes hacer. No es que tú digas, ok, yo voy a ser discipulado y entonces, a ver, dime cómo debo de trabajar esto, cómo debo de portarme, cómo debo vestirme, cómo debo de hablar. Ese no es el discipulado. Y una de las cosas es que si ustedes recuerdan sus conversaciones en el grupo de casa que tuvieron esta semana, se habrán dado cuenta que mucha de esa conversación tuvo que ver, no, es que tenemos que buscar la voluntad de Dios para hacerla. Tenemos que encontrar y aprender para entonces cumplir lo que Cristo nos manda. Y por ahí nos vamos luego. Pero el discipulado no es eso, no empieza ahí. El discipulado empieza viendo, ¿verdad? Si yo soy un maestro mecánico o un maestro albañil o un maestro carpintero y tengo discípulos, lo primero que le digo, el primer día que llega el discípulo, le voy a decir, ok, el día de hoy quiero que me veas. Y a lo mejor llega el discípulo, ¿qué hago, maestro, qué hago? Y el maestro le va a decir, hoy lo único que quiero que hagas es que me veas. Fíjate muy bien, contempla e imagínate que tú estás haciendo lo que yo o lo que veas que yo estoy haciendo. Así empieza el discipulado. Entonces, si el que estamos nosotros viendo es a Jesús,
si el que estamos viendo nosotros a Jesús, la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos estar viendo o percibiendo o contemplando de Jesús? Y si nosotros nos ponemos entonces a agarrar, bueno, pues vamos a agarrar todos los evangelios, vamos a agarrar toda la palabra de Dios. Y vámonos paso por paso, una cosa tras otra, ver a Jesús obrando y luego nosotros aprendiendo de eso. Y dije, no, pues no se me hace que sea algo factible, Señor. ¿Cómo le hacemos para aprender a seguir a Jesús? ¿Qué es lo que tú quieres que veamos de Jesús para luego nosotros aplicarlo? Entonces lo que hice fue, dije, ok, Señor, somos gente de capacidad limitada. ¿Cómo empezamos en el discipulado, Señor? Bueno, dame 6 cosas que pueda ver yo en Jesús que luego pueda reflejar de Jesús. 6 cosas que pueda yo ver en ese espejo de gloria y luego ver yo que estoy reflejando eso mismo ahí, en esa misma imagen, yo ser transformado en esa misma imagen que estoy viendo. Nunca voy a ser igual que Jesús, pero sí puedo reflejar a Jesús. ¿Ven? Esa es la idea. ¿Qué cosas puedo ver en el espejo, contemplarlas y luego reflejarlas? Entonces, le preparé una transparencia aquí, ¿verdad? De 6 áreas. 6 áreas que podemos nosotros aprender para imitar de Jesús, a Jesús. 6 áreas para imitar, áreas en que imitar a Jesús. La primera de ellas es que Jesús pasaba tiempo en comunión con Dios. Comunión con Dios. Aquí el énfasis es en la palabra comunión. ¿Ok? Comunión con Dios. La segunda cosa es que Jesús vivía en una dependencia en oración. Vivía en dependencia de su Padre y lo expresaba en su oración. La tercera de ellas es que Jesús guardaba la palabra de su Padre. En otras palabras, nosotros, esta tercera área sería el guardar su palabra. Guardar su palabra. Si ustedes recuerdan que Jesús decía que Él no hacía nada más que lo que oía que su Padre le decía. La cuarta área es que, y se acuerdan ustedes que vimos hace unas semanas que dijo Jesús, aprended de mí. Es una de las pocas veces que Jesús dijo, aprended de mí, que soy humilde y manso. Entonces la cuarta área sería mansedumbre en obediencia. Mansedumbre en obediencia. Aquí el énfasis es un discípulo tiene que obedecer. Y Jesús nos lo demostró y era parte de su carácter. La quinta área es humildad, servicio. Que fue otra de las áreas donde Jesús dijo, yo les estoy dando un ejemplo, fíjense en mí. Que Él servía. Y era una expresión, servía humillándose al servir. Y la sexta área, que también es una área muy general, es amor hacia la gente. Que Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y dijo, no hay mayor amor que que alguien dé su vida por sus amigos. Entonces esta era como una categoría general de Jesús. Y aquí lo que estuvimos hablando del discipulado lo podemos colocar en todas estas categorías. Hay algo. Aquí puedo colocar la misión. El seguir a Jesús en su misión entra dentro de la obediencia de guardar su palabra y predicarla y proclamarla en el servicio a los demás y obviamente en salir por amor a los demás a servirlos en ellos en la misión de Cristo Jesús. ¿Ven? Estas categorías son cosas que debemos ver en Jesús y luego reflejarlas. Pero si se fijan, las 3 primeras tienen que ver mucho con contemplar al Señor. Se fijan que las 3 primeras son menos cosas que hacemos
y más cosas que tenemos que pasar en contemplación, en meditación, en diálogo. Y las terceras tiene que ver más con reflejar. O sea, ahí lo vemos, lo percibimos, pero luego ya lo actuamos. ¿Ok? Lo estamos reflejando en esa obediencia, en ese servicio y en ese amor. Entonces quiero que mantengan este organigrama, estos puntos, estos 6 puntos así. Obviamente hay muchas más cosas que pudiera yo agregar ahí, pero yo le pedí al Señor, dame 6, Señor. A lo mejor el segundo semestre vemos otras 6, pero ahorita por lo pronto estas 6. Okay. Vamos a avanzar. La idea, creo que aquí está incluido todo lo que como pastores queremos nosotros aprender en el discipulado. Y el día de hoy vamos a tratar de ver las primeras 3, voy a enfatizar una, pero vamos a tratar de ver las primeras 3 y la siguiente semana vamos a ver las segundas 3, ¿ok? Bueno, entonces rápido, vamos a empezar hablando de comunión con Dios, comunión con Dios. Me apagaron aquí un poquito las luces, aquí para poder yo ver aquí lo que tengo. Comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? Necesitamos pasar tiempo con Dios. No hay discipulado si no pasamos tiempo con Dios. ¿Ok? Y fíjense qué es pasar tiempo con Dios. Y este pasaje me encanta en el capítulo 1 del libro de Juan. Dice Juan 1:43. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea. Esto es Jesús cuando empieza Jesús su ministerio, ¿okay? Está empezando, es el capítulo 1 de Juan. Empieza Jesús y empieza a llamar discípulos. Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. En otras palabras, el discipulado empieza con venir a Jesús y ver. Es pasar tiempo con Él. Jesús dijo que la vida eterna era conocerlo a Él, conocer a su Padre y conocerlo a Él. Y le dijo a sus discípulos que Él venía para que conociéndolo a Él pudieran ver al Padre. Les dijo inclusive, ¿verdad?, que ellos habían visto al Padre y que conocían al Padre. Dijo Felipe, ¿cómo, Señor? Muéstranos al Padre. Dice, ¿cómo muéstranos si he tenido todo este tiempo con ustedes? Se ponen ustedes a ver, los discípulos de Jesús vivían con Jesús. O sea, ellos dejaron sus redes y se fueron con Jesús. Ellos tuvieron el privilegio de comer con Jesús. Ellos sabían si Jesús era derecho o si era zurdo. Ellos sabían si roncaba o no roncaba. Ellos sabían si era friolento o no era friolento. Ellos sabían si Jesús era bueno para tirar piedras. Nosotros no sabemos. ¿Quiénes sabían? Sus discípulos sabían porque estaban con Él. Y si nosotros queremos escuchar la voz de Jesús y distinguirla, si nosotros queremos percibir y saber, ¿sabes qué? Aquí está el Señor ahorita. Si nosotros queremos experimentar la presencia manifiesta de Jesús en nuestra vida, tenemos que pasar tiempo con Él. Y una de las cosas, hermanos, es que el discipulado no empieza con ir a hacer, sin antes pasar tiempo con Dios. Ahí empieza todo. Jesús, su testimonio es que Él tenía una comunión y mantuvo aquí cuando anduvo en la tierra, siendo Él Dios, el Hijo de Dios, Él
mantuvo una comunión íntima con su Padre. Por ejemplo, en Juan 14:10 dice: ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. O sea, su comunión con el Padre era tal que lo que él hacía no lo hacía como un acto de obediencia. A veces vemos, si no, Jesús fue fiel y fue obediente, y sí lo fue, y fue obediente hasta la cruz. Pero dice que las obras que él las hacía porque estaba en el Padre, y era el Padre el que hacía las obras. Era tanta su comunión que él decía: pues el Padre se está manifestando en mi vida. ¿Y de dónde surgía? Surgía del hecho de que tenía comunión con su Padre. Esto parece obvio, ¿ok? Pero no es tan obvio si no le damos la importancia requerida. Hermanos, queremos correr en el discipulado, queremos avanzar, y si ustedes son como yo, dime lo que tengo que hacer, nomás dime lo que tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es pasar tiempo con Jesús para que lo conozcas. ¿Ok? Y desgraciadamente ahí no hay mucho que hacer. Es pasar tiempo con Jesús. No es tu comportamiento lo más importante, sino tu relación. No se trata de ser discípulo para que seas una buena persona. Ahí no empieza, eso no es. En el grupo de casa estuvimos discutiendo eso, ¿verdad? No, pues yo quiero aquí, me falta en esta área, me falta en aquello. No, ¿sabes qué? Se trata que tú tengas comunión con Dios al punto que Cristo haga cosas en ti. Cristo haga cosas a través de ti. Cristo se manifieste en tu vida y Cristo se manifieste a través de ti. Eso es lo que se trata. ¿Qué tanto conoces a tu Señor? ¿Qué tanto distingues su voz? Si yo te dijera: descríbeme a Jesús, ¿me lo pudieras describir? Si alguien viniera y te pregunta: oye, ¿cómo es Jesús? No, pues mira aquí, lee la Biblia. No, ¿cómo es tú? ¿Cómo lo conoces? Yo escucho por todos lados la crítica de las personas que no creen. Son bien duros y bien crueles y hablan de la religión. El cristianismo es una basura y es un engaño, y la religión es el opio de las masas, y es un engaño, y la religión solamente trae muerte y opresión y no sé qué. Y lo primero que pienso es: ustedes no conocen a Jesús. Jesús es mi vida. Jesús me salvó, Jesús me sacó de la miseria para darme vida. Y mi Señor es fiel y bueno y compasivo. Y mi Señor me ama y me amó y vino a mí cuando yo no merecía nada de Él. Tuvo una iniciativa para conmigo cuando yo era su enemigo y era pecador. Tú no conoces a Jesús y por eso dices todas esas tonterías. Si lo conocieras, sabrías que no hay nadie como Él. Y vale la pena dejarlo todo. Tú las redes de pescados apestosos, vale la pena dejarlo todo por Él. Inclusive dar la vida por Él. ¿Cómo vamos a hablar de Jesús si no lo conocemos? ¿Y cómo es que yo sé estas cosas de Jesús? ¿Porque lo he sentido así? Bueno, lo he sentido porque ha actuado, porque me ha revelado, porque ha venido a mi vida y he experimentado su gracia, pero principalmente porque Él se ha revelado así. Me puedes sentir muy bonito y pues, sí, sentí a Jesús en mi vida y lo siento y estoy contento y estoy llore y llore porque sentí algo, porque Dios me tocó, ok. Y luego, descríbeme a Jesús. No, pues no te puedo escribir nada, nomás sé que cuando estaba orando yo sentí muy bonito. Eso no sirve de nada. Pero Jesús se reveló en su palabra,
se reveló. Y ahí es donde empezamos a conocerlo. ¿Y dónde es donde Jesús brilla más poderosamente? En el Evangelio, en lo que vino a hacer. En la cruz, hermanos. Por eso es que la cruz es central en el Evangelio. Por eso es que es el corazón del Evangelio. Porque ahí vemos lo más importante del carácter de nuestro Señor y donde lo conocemos y tenemos que pasar tiempo a los pies de la cruz, contemplando a este Señor. Ahí vemos que Dios toma muy en serio nuestro pecado. Ahí vemos que Dios es totalmente santo y no puede dispensar el pecado nomás porque sí. Ahí vemos que lo toma tan en serio que requirió el sacrificio de su Hijo para darnos a nosotros la oportunidad de acercarnos. Ahí vemos que Dios es justo. Ahí vemos que Dios es justo, total y absolutamente justo, y que nunca va a dejar ir al culpable. Y vemos que es completamente santo, porque el pecado es sumamente gravoso para Él, de tal forma que la única manera de limpiar el pecado es por medio de la sangre derramada. Y ahí vemos la fidelidad de Jesús y el amor que tiene Jesús por su Padre. Pues tanto ama el nombre de su Padre, la santidad de su Padre, que dijo: yo voy, yo pago, porque es más importante para mí que tu nombre sea vindicado. Yo doy mi vida. Porque no puede ser que el hombre peque y que nadie pague. Yo pago, Padre. Tu nombre debe ser santificado. Por eso es la cruz, hermanos. Porque Jesús no estuvo dispuesto a que el nombre de Dios siguiera siendo blasfemado, ofendido, pisoteado, ignorado por el hombre pecador. Dijo Él: yo voy a ir a pagar. Es digno que se pague la ofensa. No la pagan ellos y su sangre no es suficiente para pagar. La mía va a vindicar tu santidad. Ahí vemos la pasión de Jesús por la gloria de Dios, por el nombre santo de Dios. Y ahí también vemos y nos damos cuenta que nosotros, en nosotros mismos, no podemos acercarnos a Dios. Si lo que le pasó a Jesús le pasó porque ahí fue derramada la ira de Dios, hermanos, ¿cómo vamos nosotros en nuestra propia naturaleza a venir delante de Dios y hablarle? Vean lo que le pasó a Jesús cuando fue hecho pecado por nosotros. Ahí nos muestra que el carácter de Dios, Él es 3 veces santo, 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 santo es el Señor Dios de los ejércitos. Nosotros no podemos venir a Él. Si quisiéramos venir a Él, nos pasaría algo peor que lo que le pasó a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos los culpables. Pero ahí vemos también la gran misericordia de Dios para con los pecadores como nosotros, que no merecemos nada de parte de Dios. Pues le hemos ofendido, lo hemos rechazado, le hemos dado la espalda, hemos amado más las cosas que su nombre, buscamos nuestra propia voluntad y no la de Él, amamos nuestra gloria, nuestro placer, nuestra comodidad. Y sin embargo Él tiene misericordia a ese grado. La misericordia de Dios es tan enorme, que es capaz de contener al Dios del universo para no venir e impedir que su propio Hijo fuera sacrificado. ¿De qué tamaño es la misericordia de Dios? Del tamaño de su poder. Porque Él se tuvo que contener para no venir y parar la injusticia que estaba sucediendo. De ese grado es la misericordia de Dios. Nadie puede acusar a Dios de cruel, como algunos ignorantes lo hacen.
No, Dios es cruel. No, mira, Dios, si fuera tan bueno, no permitiría que sufriera fulano de tal. No saben de lo que están hablando. No conocen a Dios. Si se pusieran a pensar la inmensidad de la gloria que lo detuvo a parar ese circo que era cuando estaban sacrificando a su propio hijo. Ahí vemos su bondad, y cómo proveyó el Cordero de Dios para que pagara la culpa de los que no merecen nada más que la ira de Dios, y por medio de ese sacrificio que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Ahí vemos la valentía de Cristo, la fidelidad de Cristo, la fortaleza de Cristo, que estuvo dispuesto y dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén, y ahí el Hijo del Hombre va a ser golpeado, vituperiado, ofendido y crucificado en un palo. Y puso sus ojos rumbo a Jerusalén y dijo: ¡vamos! Sabiendo que al ir lo que le iba a pasar. Y vemos ahí la gran manifestación de su amor por aquellos que no son amables. No es uno de los grandes errores de la iglesia cristiana, es que se ha presentado el amor de Jesús de una manera tan diluida, rebajada, ¿verdad? Como diciendo: Cristo te ama tanto que estaría dispuesto a dar tu vida si solamente tú fueras el único pecador. Cristo te ama porque dio su vida por ti, te ama, mira qué gran amor te tiene. Pero la implicación cuando te lo dicen así, te lo dicen es porque tú eres digno de que Dios te ame. Pero la Biblia dice que fuimos salvos por gracia, que te amó a pesar de que no eras amable. Te amó cuando eras su enemigo. Te amó cuando que lo único que salía de Dios de manera natural era su ira. Y a pesar de eso te amó. Ahí es donde vemos su amor. Es un mayor amor el hecho de decir: mira, Cristo te ama tanto que dio su vida por ti, entonces ven a Él porque Él te ama tanto. Cristo te ama a pesar de que en tu pecado eres aborrecible para Dios. Mira la magnitud del amor de aquel que ama lo indigno. Ahí vemos, hermanos, todas estas cosas. La humildad de Jesús en soportar la injusticia, la fortaleza de Él, su dignidad al soportar la vergüenza de ser desnudado públicamente, de ser ofendido, de que le arrancaron su barba, le dieron de beber vinagre cuando pedía agua. O sea, y Jesús nunca se quebrantó, nunca perdió su fuerza, nunca perdió su dignidad de rey. Murió como un rey. Y hermanos, yo pudiera seguir aquí hablando toda la mañana, todo el día, de las glorias de Jesús, que vienen en base de la revelación de quién es Él, ahí en la cruz, en el Evangelio, el verlo a Él venir. Conocer a Dios es conocer a Jesús, y conocer a Jesús crucificado y resucitado. Y pudiera hablar de su gloria, de cuando resucitó de entre los muertos y Él mismo se levantó. Y se levantó porque no hay fuerza que lo pueda detener, y está sentado a la diestra del Padre y va a juzgar a vivos y muertos, y vendrá en su caballo blanco y juzgará a las naciones, y todos los reyes y todos los gobernantes serán postrados delante de sus pies. Pudiera hablar de su gloria eterna, de su trono, de su corona. Poder hablar de todas sus virtudes, de todas sus perfecciones. Hermanos, la única manera que nosotros vamos a ser movidos en el discipulado es si pasamos tiempo con Jesús
conociéndolo, viendo su gloria reflejada ahí en las páginas de la Escritura, meditando en ellas y buscándolos y diciéndole: Jesús, quiero conocerte. Revélate mi vida. Aquí estoy, Señor, y estoy solamente con la intención de conocerte. Entonces, pasa tiempo con Él. Pasa tiempo con Él. Mantén siempre esa conciencia de que donde quiera que antes. Por eso Pablo, cuando decía orad sin cesar, ¿qué estaba hablando? ¿De oración? No estaba hablando de comunión. Pasa tiempo con Jesús. No te concentres en tengo que ser una buena persona. Concéntrate en conocerlo más íntimamente. Pasa tiempo en oración, en lectura, en meditación, en exploración. Todo lo que hagas debe de tener ese propósito: aprender de Jesús, aprenderlo a Él, conocerlo a Él. Ahora, antes de seguir con el segundo punto, sí quiero hacer este paréntesis. A manera que estamos avanzando en esta serie de ser discípulos, algunos de ustedes se pueden empezar a sentir un poquito como fuera del lugar. Como que la iglesia está avanzando en algo, en un caminar, y ustedes se pueden estar quedando estancados. Se pueden sentir como que ya no, o sea, la predicación ya no les encaja igual. Y eso tal vez sea porque tú todavía estás en la etapa de conocerlo a Él de manera personal. Tal vez tú todavía estás viniendo a la iglesia para buscarlo. O tal vez tú dices: la verdad es que yo no lo conozco. Yo no tengo una relación personal con Jesús. Yo te quiero animar a que no te desconectes, que no sientas tú como si la iglesia ya se te fue para otro lado y tú venías muy a gusto y te gustaba y escuchabas la palabra y te gustaban los cantos, etcétera, pero te sentías como que eras un simpatizante. Me gusta esto, quiero esto en mi vida. Pero ahora estás oyendo discípulos y estás hablando de una relación personal íntima y tú dices: yo no estoy ahí. Pues tengo que decir dos cosas. Número uno, no te desconectes. Porque el llamado de Jesús llamó a las multitudes igual que los siguieran. No nomás a sus discípulos llamó a las multitudes. Y te está llamando a ti también. ¿Ok? Entonces puede ser que tú estás oyendo algo y tú dices: es que yo no sé si yo pueda hacer eso, yo no sé si yo estoy ahí. Pero a ti también te está llamando, también te está diciendo: ven. Y no te está llamando ven a que seas como Pedro o como Juan, te está diciendo: ven a mí. O sea, la belleza de esto que les estoy diciendo es que el discipulado empieza con Jesús. Entonces tal vez tú necesitas dar el primer paso, pero no es a hacer así como Pedro, que dio su vida crucificado de cabeza, ¿verdad? Sino tu primer paso es hacia Jesús. Entonces debes animarte y tal vez tú solamente venir y decir: Señor, yo sé que todavía no estoy ahí. Yo no he entregado mi vida completamente, no soy tu discípulo. Me he retenido, me he detenido, no me he podido arrepentir de mis pecados, no quiero. Pero ven a Jesús, búscalo a Él, dile a Él: quiero conocerte. Deja a Él lo que viene en la segunda parte, que es la dependencia en su gracia, que Él haga la obra en ti. Es por el Espíritu, por el Señor, que es el Espíritu el que hace la obra en nosotros. Tú solamente ven a Jesús, no te sueltes de Jesús. Si esta iglesia está siendo para ti el elemento, lo que Dios está usando para acercarte a Jesús, no te sueltes. Sigue viniendo, sigue escuchando. Tú dices: estos ya se fueron para otro lado, ellos ya andan acá, que la misión y que esto y esto otro. Tú agárrate de Jesús
y busca acercarte a Jesús. La segunda categoría que habíamos puesto ahí, ¿verdad? La segunda área para imitar de Jesús era la dependencia en oración. Así como Jesús mantenía comunión con su Padre, Jesús se mantenía en dependencia con su Padre. Pasaba tiempo con su Padre en oración. Hay muchas instancias, como por ejemplo Mateo 14:23 dice que después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. En Lucas 6:12 dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando hemos tenido aquí el catecismo, que le llamamos así a estas sesiones maratónicas de que empiezo a predicar a las 6 y termino a las 11 de la noche. Me encanta hacerlo. Okay. Lo vamos a hacer ahora en julio, de nuevo. Y creo que el tema va a ser la familia. Cuando terminamos, despido las multitudes. Me voy a mi casa y me acuesto a dormir. Ahora imagínense Jesús todo el día, orando por los enfermos, sanando a los enfermos, ayudando a las viudas, dándole de comer a las multitudes, enseñando a las multitudes, sin micrófono, hablando en los campos. Cuando despedía a las multitudes en las noches decía, ya váyanse a su casa. ¿Qué hacía Jesús? Se iba a un monte a solas y pasaba toda la noche en oración. Aquí hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Ve la gloria de nuestro Señor de rodillas. Y si tú te estás haciendo la pregunta, bueno, pero si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué necesitaba orar? ¿Por qué necesitaba orarse a Él mismo? ¿Saben por qué oraba Jesús? Porque era la expresión real de su dependencia para con su Padre. El hecho que Jesús fuera el Hijo de Dios no quitaba el hecho de que Él, en la dinámica de la Trinidad, el Hijo depende del Padre siempre. Cristo siempre está dependiendo y el Padre siempre está saliendo su gracia para con su Hijo. O sea, el hecho de que Jesús haya venido a la tierra no quitó la dinámica que hay entre ellos de siempre estar Él buscando a su Padre en dependencia y su Padre siempre amándolo a Él y dándole lo que Él necesitaba. En esa dinámica, Él dijo, así como yo soy uno con mi Padre, así quiero que ustedes también sean uno conmigo. Yo quiero que ustedes vivan así. En el libro de Juan, capítulo 14, capítulo 15, o sea, todas esas expresiones donde Jesús hablaba de que era uno con el Padre, y decía, Padre, y oraba, Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. En otras palabras, que ellos vivan en esa misma dependencia. Entonces, si Jesús vivía así, Él quiere que nosotros veamos eso de su gloria y nosotros también lo imitemos. ¿Y qué es lo que necesitamos buscar en oración? ¿Qué es lo que necesitamos recibir en la oración? Yo tengo que ir para decirle, Señor, y necesito esto y esto otro, y el refri ya se está poniendo medio vacío, Señor, te pido que me mandes por ahí una bendicioncita, y esto, Señor, ya me cae gordo mi patrón, Señor, que me cambien. O sea, cámbiame de patrón, Señor, no se necesita morir, nomás llévatelo a otras ciudades. ¿Para eso es la oración? Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y está hablando de la gracia aquí, de las cosas materiales.
Y dice Pablo, Él puede hacer que tengas suficiente para que abundes en esa buena obra. Y dice 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces lo que nosotros necesitamos, hermanos, es la gracia de Dios. Y aquí hay que distinguir, ¿ok? La gracia de Dios es el favor de Dios para con aquellos que merecen su maldición. Es la bendición y el favor de Dios para con aquellos que merecen su maldición. Por eso dice, somos salvos por gracia, porque recibimos perdón cuando que merecíamos condenación. Recibimos favor cuando merecíamos rechazo y repudio. Entonces, si decimos que necesitamos recibir gracia, necesitamos la ayuda de Dios para con aquellos que merecen lo contrario. Nosotros necesitamos recibir de Dios todo lo que Él demanda de nosotros. Necesitamos recibir la gracia, ¿okay?, para que toda la gloria sea de Él y nadie se gloríe. Entonces necesitamos necesidad de gracia. No podemos nosotros cumplir nuestro deber como discípulos sin su gracia. Y Dios nos da su gracia para que podamos cumplir nuestro deber. Aquí es lo que decía San Agustín, Señor, da lo que demandes. Señor, ¿quieres que vaya a la misión? Dame para poder ir a la misión. ¿Quieres que sea y camine en santidad? Señor, dame de tu gracia para caminar en santidad. Entonces la oración es la expresión de nuestra total dependencia de Dios. ¿Ok? Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Sin Él somos completamente inútiles. Por eso, hermanos, es que el discipulado no empieza con, hermanos, hay que ir y hacer rápido. No, hay que ir con Jesús, hay que conocer a Jesús y luego hay que pedirle a Jesús que te dé lo que necesitas para poder luego ir. Entonces es una dependencia. No es para que tú vengas con una lista de peticiones de cosas que deseas o cosas que quieres. Es colocarnos bajo la fuente de su gracia para poder. Ahí recibes el poder. ¿Qué es el poder de Dios? Es que puedas. Todo lo que Dios demanda de ti, no puedes sin su poder. Necesitamos recibir la fuerza y el poder necesarios para hacer su voluntad. ¿Okay? Entonces un discípulo sin oración es un discípulo que está tratando de serlo en sus propias fuerzas y méritos. Nosotros tenemos que orar porque dependemos de Él. Y qué curioso en este punto que Jesús específicamente dice en la Escritura que vinieron los discípulos con Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pues te vemos que te vas toda la noche. ¿Qué haces? Pues ¿qué tanto oras, Señor? Entonces dije Jesús que les enseñó. Y dice Mateo 6:6, dice, tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, orad de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y terminaste diciendo, Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, más? Amén. Este día estábamos riéndonos, ¿verdad?
porque dice que hoy cuando oraste por los alimentos no dijiste, ay Señor, y acuérdate de las manos, o ayuda a las manos que lo prepararon, y acuérdate de aquellos que no tienen que comer. Porque yo se la riego a la gente, le digo cuando oran, siempre dicen lo mismo. Señor, gracias por sus alimentos, acuérdate, bendice las manos que lo prepararon, y acuérdate de aquellos que no lo tienen, amén. Dice, ellos se imaginan que son escuchados por las palabras que usan. Cuando tú ores, ora a tu Padre, que tiene todo el reino y el poder y la gloria. Ora a tu Padre, acuérdate. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. Y no me gusta tampoco cuando oigo a los niños orar. Y aquí les pedía yo cuando estaba en el devocional, a ver, pásenle a orar, fulano, tú ven acá. Señor, gracias por un día más de vida que nos das, o quién sabe qué dicen, gracias por el sol que salió de no sé qué, y amén. Digo, que los oyen a sus papás orar lo mismo, y entonces ellos piensan que así se ora. Y siempre lo mismo, gracias por un día más de vida. Eso es todo lo que tienes que agradecerle a Dios. Él es el que tiene el reino y el poder y toda la gloria le pertenecen, y lo único que le puedes dar gracias es porque te dio a ti un día más de vida. Señor, gracias porque teniendo el reino y el poder y la gloria te sigues fijando en este gusano y no lo exterminas, Señor, y me diste un día más de vida. Si vas a orar, ahora sí. Si de eso le vas a dar gracias, dale gracias que el Señor, a pesar de tu pecado, a pesar de tu ignorancia, a pesar de tu debilidad, tuvo misericordia de ti y sigue respirando, dándote oportunidad que ese día tú vivas para su reino y su gloria. Nos tenemos que conocer a Dios y no tenemos que orarle a ese Dios. Y dice Jesús, ora en secreto, ahí está tu Padre. ¿Cuál es el mayor privilegio que se le da a un creyente? Que le hable al Dios Todopoderoso que tiene todo el reino, todo el poder y toda la gloria. Y dice, cuando cierres la puerta, ahí está ya Él. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a decir cuando abras tu boca a ese Padre? No andes con palabrerías, no lo quieras impresionar. Nada de lo que tú digas lo impresiona. No le quieras informar lo que Él ya sabe. Señor, te damos gracias porque tú has establecido en todos los tiempos esto, que nosotros acá, y que la iglesia, el poder y tu reino, y que esto y esto otro, y tú estás avanzando y tu rey. ¿Para qué le dices esas cosas si Él lo está haciendo? No le quieras informar lo que dice la Biblia, Él la escribió. Cuando hables, dice Jesús, cuando ores, ora de esa manera: Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos. Date cuenta que son pocos los que a través de la historia de la creación se les ha concedido ese privilegio. ¿Cómo oran los ángeles? Nosotros, cuando oramos a Dios, ¿qué hizo los ángeles? Le decimos Padre. Hermanos, es como para decir Padre y caer de rodillas, sintiéndonos los más indignos de que se nos haya dado ese privilegio. Por eso, jóvenes, cuando los oigo hablar, los oigo decir cosas así, no, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios esto otro? ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo yo hacer lo que yo quiera? Y no tienen ni idea. No tienen ni idea quién es Dios. Y se atreven a cuestionar
al que los hizo. ¿No se dan cuenta la gran misericordia de Dios revelada en ese momento que los está oyendo? Y que a pesar de eso los está amando. Padre nuestro que estás en los cielos. No venimos ante Él con ligereza. No venimos con familiaridad. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en personas que sí dice que hables a Dios y le digas, Abba, Padre. Eso significa papito, papito chulo, precioso. Dios no es un papito chulo, precioso. Es el Dios eterno, el Señor de los ejércitos. Y te concede a ti que le llames y le digas, Padre. Abba Padre significa eso precisamente, que no es nomás una figura paternal, es tu Padre, es tu papá. Pero eso no quiere decir que entonces lo vas a manejar con familiaridad. Porque la segunda frase que dice Jesús cuando ora así, santificado sea tu nombre. Lo más santo, lo más glorioso está reservado para su nombre. Nadie tiene el nombre que tiene a Él. No le andes poniendo nombres a Dios. No te atrevas a decirle Diosito. Santifica su nombre, quiere decir apártalo, exclusivo, una categoría exclusiva. Cuando digas Padre, dice, no le andes diciendo Padre a otros. Es más, mis hijos no me digan nunca Padre, díganme papá, porque Padre es solo uno, nomás Él. Santificado sea su nombre, es exclusivo para Él. Quiere decir que venimos con una actitud de sumisión, de humildad ante Él, de postración. Si no estás de rodilla cuando ores, tu corazón debe estar inclinado ante Él. Reconocemos que de Él es el reino, de Él es el poder, de Él es el gobierno, de Él es la soberanía. Entonces nuestra posición es una posición de inclinación. Puede ser que estés puesto de pie, pero tu corazón siempre debe estar de rodillas ante Él. Porque cuando lo veas por primera vez, te puedo asegurar que la cabeza la vas a tener en el suelo. Ahí no te vas a atrever a decirle papito. Vas a decir, Padre, santo eres por sobre todas las cosas. Entonces buscamos en esa actitud de sumisión, de reconocer su reino, de estar inclinados ante Él, le decimos, venga tu reino. Venga tu reino, lo reconocemos como Señor, como soberano, como nuestro dueño, nuestro creador, y nos colocamos correctamente, venga tu reino, y luego decimos la frase que debe ser la frase de todo discípulo, hágase tu voluntad en mi vida, como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad. Hermanos, buscamos su voluntad. La oración es para buscar su voluntad, no la nuestra. Oramos para redirigir nuestra voluntad a la de Él. Le pedimos la gracia para entonces que nuestra voluntad sea la de Él. ¿Ok? Aquí es donde muchos se pierden. Porque piensan que la oración es mover a Dios a nuestra voluntad. Yo tengo que convencer a Dios que haga mi voluntad. No, tú vas a la oración para buscar hacer su voluntad. Para tú inclinarte y redirigirte a su voluntad. Es al revés. Entonces muchos piensan, ¿verdad? Que porque están diciendo algo no lo suficientemente, ¿ves? No, es que dice la Biblia que persevera en oración. Yo estoy pídele, Señor, dame esto, Señor, dame esto, dame esto. Entonces Dios, no, ya lo pidió suficientemente veces, no, pues ahora se lo tengo que dar, ¿verdad? O porque quieres algo tanto, dices que yo tengo mucha fe. Entonces Dios está obligado a dártelo porque ya vio que tienes tanta fe, ¿verdad? La oración es comunión con Dios y es buscar su voluntad en nuestras vidas.
No es para que Dios te dé una bendición. La bendición ya la tienes cuando abriste tu boca y le dijiste, Padre. Es para buscar que en tu vida se haga la voluntad de Él y se cumplan sus propósitos. Es pedir esa gracia. Hágase tu voluntad, Señor. Ahora, sí hay una parte de nuestras necesidades donde nosotros decimos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Suple, Señor. Señor, necesito una casa para mis hijos. Necesito moverlos. Necesito, Señor, ¿qué hago aquí con esto? Necesito un trabajo, Señor. Esas sí son necesidades. Pero el éxito será necesidad. La abundancia será necesidad. El que tú puedas lograr tus planes, ¿será eso una necesidad? El que puedas lograr tus sueños, no, es que yo quiero ser artista. Siempre les preguntamos a los chavos de secundaria, ¿qué quieres ser? Futbolista, beisbolista, músico, artista de cine. Nadie dice yo quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero servir a mi comunidad. Nadie dice eso, siempre quieren ser así, futbolistas y beisbolistas y músicos y todas sus puras ondas padres, ¿verdad? Y los oímos los papás y decimos, híjole, ¿y cómo te vas a ganar la vida de beisbolista, verdad? ¿Será eso una necesidad? Y tenemos que aprender a distinguir, hermanos, los deseos de nuestro corazón de nuestras necesidades. Nosotros traemos nuestras necesidades delante de Dios y las colocamos, decimos, Padre, tú eres un Dios amoroso, aquí están mis necesidades. Y otra cosa son los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón. Si yo oro por la salvación de mis hijos, hermanos, aún la salvación de mis hijos es un deseo de mi corazón. Y vengo el Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Mi deseo, que mis hijos te amen, te conozcan, te sirvan. Lo pongo en tus manos, Señor. Sabiendo que, ¿a quién más iré? ¿Quién más lo puede hacer? ¿De quién más depende la vida y la muerte? Cuando pido por la sanidad de alguien, Señor, te pido esto, es mi deseo, Señor. Quiero ver a esta persona que ya no sufra. Quiero ver que mi esposa sufra, sánala, Señor. Mi nieto, Señor, bendícelo, cuídalo. Es el deseo de mi corazón. Pero si yo no lo mantengo así, si no reconozco que es un deseo y no una necesidad, entonces voy a tener cuidado cuando yo le hable al Dios eterno y se la presente. Porque si no tengo cuidado, esos deseos de mi corazón los manejo como si fueran necesidades. Y entonces cuando no me los da Dios, le reclamo. Y me vuelvo un niño consentido, que le hago un berrinche a Dios porque no me dio lo que yo quería. Y así hay muchos cristianos que se alejan de Dios porque no les dio lo que ellos querían. Señor, ¿cuánto tiempo tengo pidiéndote esto? ¿Cuánto tiempo tengo pidiéndote un esposo? ¿No me lo das? Pues ¿sabes qué? Yo voy a ir a agarrarme uno. Ya te di chance, ya te lo pedí por 3 años y no me lo diste. Entonces ahora no te quejes si voy y agarro uno que es indigno para ti. ¿Qué es eso? ¿Saben qué es eso? Es un berrinche. Es un berrinche porque no te dieron lo que tú querías y pensaste que lo que tú querías es una necesidad y no el deseo de tu corazón. Y Dios te ama tanto que lo más importante que Él quiere que aprendas es quién es Él, más que tus necesidades. Entonces oramos viendo que Él es nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo estás orando tú? ¿Cómo estás orando? Me preocupa no solamente que pases tiempo con Dios y ores, sino cómo estás cuando estás ahí orando. Hermanos, como discípulos, nuestra postura es honrar. Si Jesús era el Hijo de Dios, se postraba de rodillas y pasaba toda la noche buscando la voluntad de su Padre, o sea, ¿y nosotros qué onda?
¿Quién te dijo a ti que Dios venía como el divino Santa Claus a darte todo lo que tú quieras? Él es el Rey, el Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Aquí estoy, Señor, dime cuál es tu voluntad, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Veo que estoy jalando para este lado mi voluntad. Señor, dame la gracia. Jálame, Señor, hacia contigo. Corrígeme, repréndeme si es necesario. Hágase tu voluntad. Quiero hacerlo, pero no puedo, Señor, ayúdame. Mi debilidad, dame la fuerza. Ahí estás, delante de Él, luchando para que se haga su voluntad. Y Señor, acuérdate, tengo necesidad en algunas cosas. Perdona mis ofensas, Señor, que han de ser muchas, más de las que me imagino. Perdóname mis ofensas. Yo también, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Y Señor, líbrame de mí mismo, líbrame de mi pecado, líbrame de mis pasiones, líbrame, Señor, de ofenderte. Líbrame del mal, líbrame de apartarme, líbrame de que el enemigo me engañe, Señor, y me desvíe de buscar yo tu gloria, porque tuyo es el poder, tuyo el reino, tuyo la gloria por siempre jamás. Amén. Jesús oró así y nos dice, nosotros debemos orar. Ya se dieron cuenta que no alcancé a llegar al tercero. No tiene ni caso que me meta porque pues, no. Obviamente todo esto de conocer a Dios, de pasar tiempo con Dios, tiene que ver con su palabra. Hemos hablado suficiente acerca de leer la Biblia. Hermanos, no descuiden su palabra. Para nosotros la palabra de Dios es como cuando compras una ahora que están todas estas cosas tecnológicas, ¿verdad? Necesitas leer las instrucciones. Yo tengo un discípulo, quiero que me veas. Oiga, ¿y cómo se le hace para prender el taladro? Vea las instrucciones, joven. Léale. No se quiera brincar los pasos. Léale, búsquele, estúdiele. De tarea, se va a agarrar todo este manual y se lo va a echar y para mañana lo vamos a discutir. Apréndaselo. Está en la escritura. Pero usted, ¿por qué es así? Léalo. ¿Y por qué le hace eso? Le dije que leyera el manual, ¿verdad? No lo ha leído. Léalo. Indague, búsqueme ahí. Buscamos nosotros contemplar la gloria de Dios, pasar tiempo con Él y lo vemos en las páginas de la Escritura. Quiere ser un buen discípulo, tiene su Biblia gastada. Un mal discípulo no abre la Escritura. Ahí es donde vas a conocer a tu Señor, ahí es donde vas a pasar tiempo con tu Señor, ahí es donde vas a conocer la voluntad de tu Señor, ahí es donde vas a escuchar a tu Señor. Entonces empezamos contemplando.